Un hermoso privilegio y oportunidad que el Señor nos permite en esta tarde estar con ustedes. Quisiera recordar una palabra que Jesús dijo y que siempre ha marcado mi vida. Mientras oraba en el Getsemaní, dentro de su oración maravillosa por la iglesia y por la iglesia que aún estaba por nacer, Él dijo: la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Que todos sean uno, para que crean que tú me enviaste. Y en este tiempo, en un tiempo en el cual han habido tantos cambios y tantas cosas que el mismo hombre se ha encargado de producir, hemos creído que la gloria es para otra cosa. Hemos creído que la gloria es para montarnos un circo, hemos creído que la gloria es para hacer exhibiciones, pero en realidad la gloria es para crear una unidad profunda en el cuerpo de Cristo. Es para producir realmente ese diseño de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios había diseñado. La iglesia estaba en el corazón de Dios. La iglesia no fue el plan B. La iglesia no fue algo que se dio por defecto. La iglesia es el propósito, es el diseño y es la meta que Dios perseguía desde antes del Edén. La palabra de Dios nos dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado muy fuerte hacia ser solícitos, primero que todo, hacia el correr, el tener diligencia, el tomar con un sentido de urgencia el guardar la unidad. En este tiempo que estamos viviendo, donde hay toda una revolución, donde alrededor de nosotros hay un mundo que se está moviendo y está cambiando de una forma exponencial, de una forma poderosa, tremenda, se vuelve muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que realmente el Señor nos llamó a tener diligencia, a ser solícitos, a salir corriendo, a ver ese sentido de urgencia de buscar la unidad. Una de las cosas que el mundo quiere ver, y yo sé que este programa no solamente lo está viendo cristianos que van a un culto los domingos, cristianos que todos los días se acuestan antes de dormir, hacen una oración. Creo que hay mucha gente también que está esperando que una verdadera iglesia, hombres y mujeres llenos del amor de Dios, se levanten, se despierten y empiecen a hacer lo que les toca, empiecen a hacer lo que les corresponde. Tenemos una iglesia enorme en la calle que está herida, tenemos gente en la calle que necesita realmente ser sanada, que fue herida dentro de un lugar donde se supone que iba a ser protegida, donde se supone que iba a ser restaurada. Y por esa razón es que hoy se vuelve muy importante, se vuelve urgente que nosotros empecemos a trabajar en pro de esa restauración del vínculo de la paz. Porque cuando nosotros entendemos que el vínculo de la paz solo lo producirá la unidad del Espíritu, cuando ya no somos dos, sino que somos uno. Cuando el hombre que se vuelve a Dios se vuelve uno con Cristo, un espíritu con Él. Cuando nosotros entendemos que la transformación, que la conversión implica una unidad con Jesús, es pensar con su mente, es sentir con su corazón, es mirar con sus ojos. Cuando el hombre o la mujer de Dios entiende eso, comienza a caminar hacia crear ese vínculo de la paz. Un vínculo es una unidad, un vínculo es una cercanía, es una relación íntima. Si hay algo que necesita ser sanado en este tiempo en la sociedad, si hay algo que necesita ser sanado en este tiempo en la familia, si hay algo que necesita ser sanado en este tiempo en la iglesia, si hay algo que necesita ser sanado en el interior del hombre, es el vínculo de la paz. Si hay algo que necesitamos sanar, es esa unidad. Necesitamos en este momento que se levante una generación que entienda realmente a qué nos llamó el Señor, que entienda realmente cuál fue el diseño, que entienda realmente qué fue lo que estaba en el corazón de Jesús cuando dio su vida por nosotros. Sabes, el Señor no nos diseñó para que nosotros fuéramos famosos. El Señor no nos diseñó para que nosotros tuviéramos poder sobre la gente. El Señor no nos diseñó para que le pusiéramos el zapato a alguien o te sea equivocado,
para que lo destruyamos, para que lo persigamos, para que lo quememos en redes sociales. El Señor no nos diseñó para eso. El Señor nos diseñó para cubrirle la espalda a nuestros hermanos. El Señor nos diseñó para restaurar con una palabra que, si bien es cierto, nunca buscará encubrir el pecado, pero sí buscará la restauración, sí buscará el levantar a esa persona, a esas rodillas endebles, poderlas sostener, ser esa muleta que sostiene. ¿Sabes? Cuando Pablo dice, una de las doctrinas de Pablo más fuertes es los unos a los otros. Cuando Pablo dice los unos a los otros, sostengámonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, amémonos los unos a los otros. Ese principio está establecido en la palabra de una forma tan clara, de una forma tan profunda, que necesitamos entender realmente como creyentes que si Pablo lo menciona tantas veces es porque realmente es importante que haya unidad, realmente es importante que haya amor, realmente es importante que haya restauración dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros, no está hablando de una acción hipócrita, de eso que dice, me tocó soportarlo, no me queda de otra. No es eso lo que está hablando. La palabra, cuando está hablando de eso, está diciendo que yo debo ser la columna de sostén, que yo debo ser un ayo en medio de la vida de esa persona, en medio de la crisis que está atravesando. Este vecino que tal vez se equivocó, esta vecina que tal vez se equivocó, este hermano de al lado, esta persona que vive muy cerca mío, que tal vez se equivocó, no necesita que yo venga y le destruya. Ella necesita que yo venga y con una palabra de fortaleza, con una palabra que venga a restaurar su vida. Ella necesita que yo sea un soporte, una columna. Eso es lo que el mundo está buscando. Estamos creyendo que una libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con manifestaciones impresionantes. Yo creo que una de las manifestaciones más impresionantes de la iglesia, de los hijos de Dios, el despertar verdadero de los hijos de Dios, es cuando todos seamos uno. Es cuando las divisiones se rompan. Es cuando el denominacionalismo se rompa, se quebrante, se destruya. Es cuando los modelos de hombres ya no tengan tanta importancia, sino el modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Para qué Jesús unió a 12? Se los llevó a vivir con Él, los mantuvo ahí, los formó, trabajó en ellos, vio sus defectos, pero nunca los sacó a la luz como un problema, sino simplemente vía en que en medio de sus defectos ellos calificaban para ser usados de una forma maravillosa por Dios. No importa la condición en la que se encuentre un hombre, no importa en la condición en la que una mujer se encuentre, no importa siquiera cuál es su pasado, cuál es la marca que tiene sobre su vida, eso no es lo importante. Lo importante es que hay un diseño establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, dice la palabra, para que anduviésemos en ellas. Sabes, el Señor ya diseñó tu vida, ya el Señor escribió tu historia. Hay una historia primaria que ya Dios escribió acerca de ti. Esa historia primaria es donde debes entrar. Si estás en una historia secundaria, sal de ella, entra en tu historia primaria. Dios estableció para ti una unidad, estableció para ti una paz, estableció para ti realmente un diseño maravilloso. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Más adelante dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes? Cuando realmente tenemos la paz de Dios. Esa paz que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que rebasa las barreras de lo intelectual. Es una paz que nos hace estar en un estado total de quietud y de confianza de que aún en medio de la peor de las circunstancias, el Señor siempre tiene el control. Si empezamos a trabajar desde ya, si somos solícitos desde ya, en buscar, en trabajar, para que esa unidad sea una realidad. La gente allá afuera está cansada de ver una iglesia dividida, de ver una iglesia peleada. La gente quiere ver realmente una iglesia unida. Esa iglesia por la que Jesús oró. Y yo le digo, yo siempre estoy diciendo constantemente, gran parte de la oración de Jesús en San Juan capítulo 17 aún no se ha cumplido. Y yo sigo orando para que esa oración sea respondida por completo. Una de ellas es la unidad total del cuerpo de Cristo. Cuando toda la iglesia esté unida, cuando la iglesia sea un solo cuerpo, cuando la iglesia deje de estar fracturada, deje de estar desmembrada, cuando eso suceda,
el mundo entero va a creer que Jesús vino a la tierra con un propósito. Mientras la iglesia no entiende ese principio, mientras la iglesia no busque el principio y unidad corporativa, no va a suceder eso. La mejor forma de evangelizar es acercándome a otro, sosteniendo a ese otro, buscando la restauración de este que se equivocó. La mejor forma de evangelizar es amando, la mejor forma de evangelizar es dando. La palabra dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. El amor tiene que ver con el dar. Nunca un amor verdadero estará desligado, separado del dar, del entregar. Siempre el amor verdadero estará vinculado con el dar. Dios nos dio un tremendo ejemplo. Dice la Biblia que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si se tratara de mí, como lo he dicho en otro momento, diría, Dios amó tanto al mundo que se preocupó y se puso triste. Dios dio lo más precioso que tenía, a su Hijo. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. El diseño para la iglesia es que sean uno. El propósito de Dios para el mundo es que el mundo entienda que Jesús fue enviado a la tierra para crear unidad del cuerpo. Así que yo en esta tarde les digo, es importante que la iglesia despierte y entienda que más allá de un culto, más allá de un dogma, más allá de una liturgia, más allá de cualquier otra práctica, el Señor quiere unidad. El Señor quiere que la iglesia se mueva como un solo cuerpo, y eso hará que venga la transformación completa. Eso hará que el mundo crea realmente que Jesús vino para salvarles. Les bendigo en el nombre del Señor en esta tarde. Soy el pastor Luis Hernández y un privilegio haber podido compartir esta palabra con ustedes. Bendiciones y buenas tardes.